Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, la última de este año, y vamos a entrar en un receso, así que ya no vamos a tener hasta el próximo y no sé, todo el verano, digamos, vamos a estar en receso. Así es que esperamos que podamos tener una linda clase, que el Señor nos pueda bendecir. Vamos para eso a pedir la dirección del Señor y que la persona encargada pueda orar por nosotros. A la vez nosotros nos vamos a poner de rodillas para orar. Bondadoso Padre Celestial, le damos las gracias en esta hermosa tarde de Santo Sábado. En primer lugar, Padre amado, agradecer el cuidado que tuvo con nosotros durante la noche y la oportunidad de estar aquí, Señor, con vida, con salud y Padre amado, pidiéndole que nos acompañe, que su Santo Espíritu esté poderosamente en cada uno de nuestros corazones, que dirija todo lo que tengamos que hacer y decir, Padre amado, especialmente su sierva Jacqueline, para que usted la prepare, Padre Celestial, y que sus palabras, Señor, sean todas las que usted quería habernos entregado en esta tarde. Bendígale enormemente a Jacqueline, bendiga a cada uno de los hermanos aquí presentes, le damos las gracias por todas las cosas maravillosas que ha hecho por nosotros durante todo este año, los cuidados, las provisiones en todos los sentidos, y que nos ayude, Padre Celestial, para ir creciendo en todos los aspectos de nuestra vida, para honrarle y glorificarle en cada momento. Agradecemos, pedimos, rogamos todo, sabiendo, Padre amado, que no tenemos nada que ofrecerle, sino que nos aferramos a su Hijo amado Jesucristo, y en nombre de Él pedimos todo. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Vamos entonces a nuestra clase de hoy. Habíamos quedado aquí la vez pasada, los tiempos de los gentiles. ¿De dónde sacamos esto de los tiempos de los gentiles? Primero aquí nosotros vimos Lucas 21. Aquí dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Hay una destrucción de la Jerusalén literal, después una persecución y el hollar. Bueno, este hollar por los gentiles de la Jerusalén ocurrió durante 1260 años, dijimos, pero viene finalmente una parte, un pequeño receso, digamos, en donde se detiene la persecución y se inicia el tiempo del fin, y luego nuevamente la Jerusalén espiritual va a ser perseguida y ahí se va a terminar, ¿no es cierto?, el periodo de persecución por parte de los gentiles a la Jerusalén espiritual. Y ahí van a venir esas señales en el sol, en la luna y en la estrella y en la tierra, angustia de las gentes. Porque habla de la... Sí, porque dice, en el tiempo, dice, y en la tierra, no necesariamente todavía al final, puede ser tiempo de angustia previo, pero lo interesante es que, claro, es que miren, los tiempos de los gentiles que iban a ser cumplidos, y lo vimos y lo vamos a repasar, son los 1260 años. Ya esos ya terminaron en 1798. Y acá dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Eso también ocurrió, lo último en 1833, lo de las estrellas en noviembre 13, que fue lo último. Y en la tierra, angustia de la gente no se ha cumplido, porque la angustia de la gente en la tierra globalmente todavía falta, pero va a haber más señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Por lo tanto, aquí está hablando de algo que fue ya un poco, pero que va a tener que repetirse en forma un poco distinta al final. Al final, la diferencia es que la angustia de las tierras va a ser global, la angustia de la gente en la tierra. Sí, acá para que escuchen. ¿Ya? 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 Creo que te la dice la otra vez. Eso de la angustia de la gente es después de la ley dominical. Gracias. Muchas gracias. Sí. ¿Qué pasa? Buena pregunta. Resulta que va a haber dos tiempos de angustia, el tiempo de angustia previo y después el gran tiempo de angustia. En el tiempo de angustia previo, ¿no es cierto? El clímax, cuando ya se oficializa, por decirlo de alguna forma, el tiempo de angustia previo, es cuando estallan las leyes dominicales. Y eso es lo que permite que haya la marca de la bestia. Porque esa es la predicación del mensaje del tercer ángel.
Antes de eso no hay predicación del tercer ángel propiamente tal, porque el tercer ángel dice que si alguno recibe la marca o toma la señal, ¿no es cierto?, que todavía no ha sido implementada, entonces también beberá del vino de la ira de Dios, el cual ha sido vaciado puro sobre el cáliz de su ira, ¿sí? Entonces, para que eso pueda ocurrir, primero tienen que surgir las leyes dominicales. Y ahí después de eso van a haber marca de la bestia cuando esas leyes dominicales se hagan más opresivas. Entonces, el tiempo de angustia comienza primero porque nosotros sabemos las profecías, sabemos que comienzan las leyes dominicales. Al comienzo va a parecer como que es algo casi optativo y después se va a endurecer cada vez más hasta que al final va a ser dado con la implementación de la marca. Y la marca es, si ustedes no guardan el día de impuesto, por todo no van a poder comprar ni vender. Y ahí ya el tiempo de angustia se pone más severo y eso hace que haya un zarandeo. Se va a separar la paja del trigo, ¿ya? Y se va a definir cuál es el pueblo de Dios y cuál no lo es. Si está ocurriendo eso y todavía está habiendo un llamado a la gente a ponerse del lado correcto, pregunta, ¿se terminó el tiempo de gracia? No. El tiempo de gracia se termina cuando ya no hay a nadie más que hacerle ningún llamado porque el Espíritu Santo se retiró y sin Espíritu Santo ningún corazón puede ser tocado y ningún llamado sirve de nada. Así es que ya ahí se acaban los llamados. Entonces la angustia va a haber tiempo de angustia antes del cierre de la gracia y tiempo de angustia final y el peor después del cierre de la gracia. El gran problema, como lo hemos dicho antes, es que nadie sabe cuándo se termina el tiempo de gracia. Por lo tanto, si estamos viendo en el tiempo de angustia previo, donde va a haber hasta martirio, y eso va a ser lo que va a producir este zarandeo, cuando estamos viendo que ocurre eso, nosotros estamos a la vez predicando con mucha dificultad y Dios nos va a reforzar dándonos la lluvia tardía para poder terminar esa tarea. Entonces, se me fue la idea de lo que voy a decir exacto, pero bueno, con esa predicación se va a terminar la tarea, digamos, de predicar a toda la tierra porque vamos a tener el poder del Espíritu Santo, ¿ya? Y lo que nos va a obligar a dedicarnos de lleno va a ser justamente que estamos siendo instados a tomar la marca. Y tenemos que tomar una decisión y sabemos que los que toman la marca no van a estar entre los redimidos. Entonces, ya nos olvidamos de las pertenencias terrenales, de las luchas terrenales, de todo, y nos largamos a hacer la obra de Dios como lo más importante, lo primero y lo mejor. Y entonces Dios puede derramar su Espíritu Santo sobre los que hayan tomado esa decisión. Por su parte, otros van a decir, no, esto es demasiado, no creo que Dios va a ser tan exigente, y se van a poner del lado equivocado. Y cuando todos hayan tomado su decisión debidamente informados, porque el mensaje del tercer ángel a todos les va a informar, no va a haber nadie ni en la tierra ni en los lugares más lejanos de la tierra que no sepa de qué se trata esta última lucha. Nadie. Todos van a ser advertidos. Entonces se cierra la gracia y comienza el gran tiempo de angustia que, como decía, está tratando de explicar, no vamos a saber que se acabó el tiempo de gracia previo, no vamos a saber que se cerró la puerta de la gracia. Podemos intuir, ¿no es cierto? Pero las leyes dominicales ya están. Lo que sí nos va a dar bastante certeza es cuando, debido a que empiecen a caer las plagas, que van a ser más o menos fácilmente identificables porque van a ser peor que cualquier otra catástrofe que haya habido antes, que las van a haber estado viendo. Entonces, esa es una cosa, estas son las plagas. Pero viene con las plagas un decreto de muerte para el pueblo de Dios. Y ahí ya nosotros sabemos todos que se acabó el tiempo de gracia. ¿Ya? Y solo resta huir, huir, huir. Y los que más saben que tienen ya que huir, empezar a huir, ya cuando empiezan las leyes dominicales, ojalá, y están siendo perseguidos, huir y predicar sabiendo que podemos ser traicionados por nuestros mismos hermanos, que van a ser las peores traiciones, etc. ¿Ibas a hacer una pregunta, Daniel? Si te acercas para acá, para que te puedan escuchar. Ese ejercicio razonable, porque he escuchado cuando se cerró en la puerta del arca de Noé, Ya. cuando Dios cerró la puerta del arca de Noé, ¿es comparable con este cierre de la El cierre de la gracia. cierre de la gracia? Gracias. Sí, muy buena pregunta. Y claro, exactamente, sí es comparable. comparable? Sí, es comparable y tiene mucho de similar. Miren, hay a ver, ya, aquí me iban a hacer Me llama la una... atención porque, y corrígeme si estoy equivocado, en el sentido de que cuando se cierra la puerta del arca de Noé,
Ujú. Dios la cierra, ¿no es cierto? Hubo 7 días antes de que cayera el diluvio, y en esos 7 días la gente no estaba angustiada, No. pero aquí sí. Ahí, muy buena la pregunta. Miren, vamos a aclarar esa partecita. Muy buenas, son muy buenas esas preguntas, porque son preguntas que a todos les surgen y tenemos la oportunidad de aclarar. Primero, los que estaban adentro del arca estaban seguros, los que estaban de afuera no sabían que no estaban seguros. Les entró, al comienzo tenían un pequeño temor, que explicamos un poquito, porque, claro, vieron los animales que entraron en forma milagrosa adentro y ¿qué será? ¿Será que va a ser verdad al final? Entonces estaban todavía expectantes y ahí. Pero como fueron pasando los días, 7 días, y no pasaba nada, empezaron a burlarse. Dios esperó adrede ese tiempo. ¿Ya? Y cuando ellos ya estaban burlándose, lo mejor que ese que está dentro es un loco, etcétera, entonces vino y se cerró la puerta antes, ¿no? Vino el derramamiento de la lluvia y brotaba de abajo, de arriba, de todas partes y fue el diluvio. Ahora, el tiempo de gracia, cuando termine, hay una cita del Espíritu de Profecía que dice que pasará inadvertidamente el cielo de la gracia. Muchos dicen van a seguir con sus actividades como si ni tal, pero no los hijos de Dios. No los hijos de Dios. Y eso es lo importante. Los hijos de Dios van a estar siendo, los otros van a poder comprar y vender. ¿Ya? Tampoco van a estar tan normal porque el mundo va a estar bastante convulsionado, pero nosotros vamos a estar con la amenaza del no poder comprar y vender, con la persecución todavía en marcha. Pero nosotros vamos a estar en angustia. Tú ibas a decir algo. ¿Puedes venir para acá? A ver. Ay, aquí nos estamos metiendo en el terreno donde necesitamos citas, pero bueno, vamos bien. Sí, lo que pasa es que ese mismo trocito lo hablaba la otra vez el pastor Bor y decía que esos 7 días que los integrantes del arca estuvieran ahí, que los de afuera era como, no, no pasó nada, pero también era un tiempo de prueba para ellos específicamente. No, pues ella se cerró la gracia. Sí, pero para los que estaban adentro, pues igual había que probar, había que probar el arca. a los del arca, a los del arca, si Claro. efectivamente estaban y creían en lo que Dios había dicho. Entonces, me da la impresión, porque tú una vez parece que también lo dijiste, ese último tiempo de angustia para los hijos de Dios, aparte de que no pueden comprar y vender y que son perseguidos, también deben tener la certeza, que ahí es donde se tiene la certeza de que somos salvos o no. ¿No va con eso? Claro, a ver, gracias. Eso iba a explicar, ya que para el pueblo de Dios, así como fue para Cristo, cuando estaba en la cruz, dice que el dolor emocional, digamos, a causa de esta crisis tremenda que estaba viviendo por cargar los pecados del mundo, su dolor era más emocional que físico. O sea, dice que era tan fuerte que el dolor físico casi no lo sentía. Imagínense lo que es ser clavado en la cruz y no sentir casi eso a causa del dolor emocional, digamos, la tensión, el estrés, todo eso. Bueno, nosotros vamos a tener algo semejante, nunca igual a lo del Señor, pero el tiempo de angustia final va a ser así. La gran preocupación y la gran angustia va a ser a raíz de que los hijos de Dios, conociendo las profecías, van a decir, estamos en el tiempo de angustia. ¿Estaremos aprobados? ¿Estarán nuestros casos favorables, digamos, resueltos favorablemente los juicios en favor nuestro o no? Y eso va a provocar la tremenda angustia, más que todo lo demás. Pero los malos no la están pasando bien, ¿ya? Porque en ese periodo, que son varios días, como dice en Carta y Manuscrito, ellos están preparándose para aniquilar al pueblo de Dios. Es parecido también al decreto que hubo en tiempos de Rey Asuero, ¿se acuerdan? Pero se va a volver en contra, igual que en esa ocasión. Ya, porque ahí Dios va a venir a libertar a su pueblo. Ese va a ser el gran tiempo de angustia para nosotros como pueblo de Dios. Ya, porque va a haber un decreto de muerte en nuestra contra y el mundo va a estar enojado porque las plagas los están desquiciando. O sea, las plagas van a ser terribles. Y las plagas empiezan a ser arrojadas cuando Cristo sale del santuario celestial y se sitúa, pasa varios días en su trayecto hasta que llega dijimos, a las coordenadas del este y el norte, para poder venir de regreso a la tierra. Y dice, viene con su espada en su muslo. Lo leímos al comienzo en las citas de Carta y Manuscrito, que incluso el año pasado creo que estuvimos leyendo eso. Entonces habrá señal en el sol, ya vimos eso, y en la tierra angustia de las gentes. ¿Por qué? Porque empiezan a caer las plagas.
No inmediatamente, pero cuando empiezan a caer las plagas, la gente se desconcierta y ahí le echan la culpa al pueblo de Dios, que por no haberse plegado en la observancia del domingo, ellos están siendo atacados. ¿Ya? Y ahí surge el decreto de muerte que provoca la huida final a donde sea, como se sea. Acá dice, pero el patio en Apocalipsis 11, 2 y 3, porque quedamos en el otro que, miren, acá decía, y esto vamos a destacar, dice que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Dice, pero el patio que está afuera, vamos a Apocalipsis 11, 2 y 3, los que tengan su Biblia pueden verla para que la tengan registrada mentalmente. De todas maneras, aquí yo lo tengo escrito para que lo vamos analizando. Dijimos que el versículo 1 es la terminación del capítulo 10, en realidad, ¿ya? Porque habla del juicio y cada escena de Apocalipsis termina en el juicio. Cada, digamos, periodo importante de tiempo termina con el juicio. Y capítulo 10, que habla acerca del surgimiento del movimiento adventista y la misión esa, que se le otorga al pueblo adventista, termina también con el juicio y termina en el capítulo 11:1. Ahí termina. Y el versículo 2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Se fijan la similitud con Lucas 21? ¿Se fijan? Tenemos que va a ser entregado a los gentiles, que van a hollar la ciudad santa y va a ser por 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Los 1260 días son equivalentes a los 42 meses, dijimos, ¿no es cierto? Y son en verdad 1260 años. Entonces la ciudad santa es hollada por 1260 años por los gentiles. Y eso termina el año 1798, cuando se inicia el tiempo del fin. Ahora miren lo siguiente, quiero que vean el siguiente aquí, esto que habíamos visto, esta figura en la clase anterior. Esto que está aquí, yo la otra vez respondí mal a una pregunta, pero el santuario tabernáculo es solamente esta parte. Contenía el santo y el santísimo, ¿sí? Ya, y el patio y lo demás estaba afuera. Eran dependencias del templo, pero que no se citan como el templo. El templo verdaderamente era el santo y el santísimo. Y lo que yo les dije la vez anterior es que todas las palabras templo en Apocalipsis, todas, sin excepción, se usa el término naos, que significa santuario. Es el santuario, lugar santo y santísimo. En todo Apocalipsis, templo es naos. Está también registrado con esa misma palabra en Mateo 23, 16, ¿ya? Se los puse como ejemplo, si ustedes buscan Mateo 23, 16 para que tengan una idea, ahí está hablando Jesús del santuario. Mateo 23, 16, ¿qué dice Mateo 23, 16? Dice, ay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Ya? O sea, el oro que recubría el templo del santuario terrenal. ¿Ya? Y ahí, cuando habla del templo, se usa la palabra naos, porque está hablando del oro del templo del santuario. No está hablando de todas las dependencias del templo. No está hablando del atrio exterior, que es acá, donde estaba el lavacro, ¿ya? Para que se lavaran los sacerdotes cuando hacían sus funciones, desempeñaban sus funciones. Y acá está el altar del sacrificio, ¿ya? Entonces, este es el naos, el templo, el santuario, tabernáculo. Por el contrario, tenemos otra palabra para templo, que es hierón, ¿ya? Que es esto en griego, hierón, que es la que se ocupa en Mateo 4 y 5, que es cuando el diablo toma a Cristo y lo lleva al pináculo del templo. Y el diablo lo llevó en el atrio exterior, había el atrio de los gentiles y otros más, donde se hacían los sacrificios y todo, que había harta gente ya en esa parte ahí, lo que está acá afuera. Y aquí estaba el patio de los gentiles. Ahora, lógicamente, que nadie se iba a meter acá, ni los gentiles mismos, si no tuvieran interés en los servicios del templo. En ese tiempo no se hacía turismo, ¿ya? Así cuando iba la gente ahí, iba porque tenía interés en los servicios del templo. Por lo tanto, cuando está hablando del patio de los gentiles, habla de algunos que
no eran judíos, pero tenían interés en las cosas de los judíos, ¿ya? Entonces, miren, eso es importante, ¿por qué? Porque nosotros estábamos diciendo acá que el patio que está fuera del templo, ¿ya? Que es donde ya, al decir hierón, podríamos abarcar esa parte, que es la parte exterior también. Eso no había que medirlo todavía. Había que dejarlo hasta que se cumpliera el tiempo de los gentiles, ¿ya? Porque ellos iban a hollar la ciudad santa y la ciudad santa está representada por el santuario, ¿ya? Por 42 meses. Ahora miren, tenemos lo siguiente. La purificación del santuario era el último servicio efectuado por el sumo sacerdote en el ciclo anual de su ministerio. Era el acto final de la obra de expiación, una remoción o apartamiento del pecado de Israel. Entonces, purificar el santuario era sacar los pecados de ahí. Ya, ahí más cómodo. Ya era sacar los pecados de adentro, sacar el pecado de Israel que estaba registrado en el santuario. ¿Ya? Eso dice, era prefigurado en la obra final, en el ministerio de nuestro sumo sacerdote en el cielo, en el acto de borrar los pecados de su pueblo que están consignados en los libros celestiales. ¿Dónde se hacía acá en la tierra eso? Se hacía, ¿no es cierto?, en el día del Yom Kippur, y se rociaba con sangre, porque todo es purificado con sangre, la parte del Santísimo, del santuario celestial. Se traía la sangre que se ofrecía y se llevaba adentro. Después del velo, después del altar del incienso, se atravesaba el velo y los cuernos y todo se rociaba con sangre. Y eso, así, supuestamente, ¿no es cierto?, con sangre se limpiaba el lugar santísimo, ¿ya? Que es donde estaba la Shekinah o la presencia de Dios. Entonces, para sacar los pecados del Israel espiritual, tiene que haber también una limpieza de un santuario, que ahora ya no es literal aquí en la tierra, sino que es el celestial que está en el cielo. Y dice acá, era el acto final de la obra de expiación, una remoción o apartamiento del pecado de Israel. Prefiguraba la obra final en el ministerio de nuestro sumo sacerdote en el cielo, en el acto de borrar los pecados de su pueblo. Y eso es importante, porque ahí solamente son considerados los casos de los que profesan ser parte del pueblo de Dios. Los que algún día dijeron, Señor, yo te doy mi vida, o yo quiero formar parte del pueblo de Dios, y yo creo en Dios. Muy bien, sus nombres son registrados allí, ¿ya? Se bautizan, sus nombres son registrados para ser considerados en la obra de juicio. Hay gente que nunca ha reconocido a Dios y no la reconocerá, que nunca pedirá el bautismo ni se bautizará, que por más que le hablemos no tienen interés y nunca lo tendrán. Esos casos no son tratados acá. Acá solamente son tratados los casos de los que fueron inscritos en los libros que estaban ahí. ¿Ya? Entonces, la última obra, la proclamación del mensaje de los 3 ángeles, que comienza el primero diciendo, la hora de su juicio ha llegado, y que debe ser proclamado en alta voz, ¿a qué juicio se está refiriendo? ¿A cuál juicio? ¿Juicio de los creyentes? Al juicio investigador que se realiza de los nombres de los que están inscritos en el lugar santísimo del santuario celestial. Por lo tanto, cuando nosotros proclamamos que ha llegado la hora del juicio, nosotros estamos instando a la gente a que se inscriba, que crea en Dios para que sus casos puedan ser considerados. ¿Sí? Si ellos nunca deciden jugársela por Dios de alguna manera, echar suerte con el Señor, nunca sus pecados van a tener la opción siquiera de ser borrados. ¿Se entiende? Nunca. Por lo tanto, es indispensable que nosotros tengamos claro qué juicio vamos a proclamar. ¿Y por qué es importante decirle a la gente que deben temer a Dios y darle gloria porque ha llegado la hora de su juicio? Temer a Dios y darle gloria implica pasar al lugar santísimo del santuario celestial y ser inscritos ahí para ser considerados sus casos. Pero no todo se cierra con la consideración de los casos, porque algunos casos van a ser dejados en el santuario porque van a ser, se va a contemplar, ¿no es cierto?, de ahí ver que ellos permanecieron del lado de Cristo en todo momento y Cristo borró todos sus pecados, mientras que hay otros que una vez se arrepentían, otra vez no, después volvían, después no, después retrocedían, después avanzaban y que nunca tomaron una decisión definitiva por Cristo. Esos casos tienen que
ser considerados para ser inscritos en el libro de la muerte. Y ya no tienen chance de salvación. ¿Sí? Muy bien. Por eso algunos cuando dicen yo prefiero que no, porque así no voy a ser juzgada. Por lo menos siendo juzgada tiene la chance de que pueda llegar a ser considerada salvo. Pero si no es juzgada, va a ser inscrito al tiro en el libro de la muerte. ¿Se fijan? Por eso que es importante predicar que la hora del juicio comenzó y la gente va a tener que saber en qué consiste el juicio investigador. ¿Ya? Ahora miren, en el acto final de la obra de Cristo se hacía una remoción o apartamiento del pecado de Israel. Prefiguraba la obra final en el ministerio nuestro sumo sacerdote en el cielo, en el acto de borrar los pecados de su pueblo, que están consignados en los libros celestiales. Este servicio envuelve una obra de investigación, una obra de juicio. ¿Ya? Investigación, primero, que es parte de un juicio, y el juicio abarca no solo la investigación, sino que hay una deliberación, asignación de penas y aplicación de las penas. Y precede esta obra, precede inmediatamente a la venida de Cristo en las nubes del cielo. Me faltó la venida de Cristo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Pues cuando Él venga, la causa de cada uno habrá sido fallada. Entonces, porque el Señor viene a dar recompensa, viene con el galardón. Y si va a dar un galardón, tiene que saber quiénes son los que van a recibir el galardón. Por lo tanto, el juicio se tiene que realizar antes de la venida de Cristo. Y no después, como algunos piensan. ¿Ya? Entonces, esta obra de juicio que precede inmediatamente al segundo advenimiento es la que se anuncia en el primer mensaje angelical de Apocalipsis 14:7, lo que estábamos diciendo. Temed a Dios y dadle honra porque ha llegado la hora de su juicio. Ahora, miren, lo que pasó en 1844, dice, pero el pueblo de Dios no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor, ya cuando fue el primer chasco en 1843, y también en 1844. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Ellos proclamaron que iba a venir ahora de su juicio, o sea, del juicio final, creían ellos. No sabían nada de juicio investigador. Fue el chasco y todavía el Señor dice, no, si estamos recién empezando, yo ahora solamente hice un zarandeo, ahora les voy a enseñar de qué se trata el juicio. Y en 1844 mismo ellos pasan a entender la obra de Cristo en el santuario celestial. Ahora saben de qué se trataba el juicio. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Y mientras siguiera allí por fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio, se le revelarían nuevos deberes. ¿Ya? Entonces, fíjense en estos dos puntos. Debía serle comunicada una luz. Y acá habla que se le revelarían nuevos deberes. Ahí está la nueva luz. Tenía que hacerse una restauración completa de la verdad completa, valga la redundancia, que durante 1260 años había sido oscurecida. ¿Se acuerdan? Ya lo vimos en el periodo de Teatira y Pérgamo. Y que ahora tenían que restablecerse las verdades bíblicas, y entre esas la observancia del día sábado, que iba a ser la señal del tiempo del fin de la iglesia, o sea, de la iglesia remanente del tiempo del fin. ¿Ya? El profeta dice, pero ¿quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él apareciere? Porque será como el fuego del acrisolador y como el jabón de los bataneros, pues se sentará como acrisolador y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví y los afinará como el oro y la plata, para que presenten a Jehová ofrenda en justicia. Está citando Malaquías 3, 2 y 3. O sea, el Señor no solamente tenía que hacer el juicio, que comienza con los de los que murieron ya y no tienen nada más que purificarse porque ya murieron, sino que hay vivos en la tierra que deben recibir nuevos deberes, se les debe dar una nueva misión, que es la proclamación del mensaje de los 3 ángeles, y a la vez se les debe purificar y acrisolar por fuego, o sea, deben pasar por pruebas muy fuertes, así como el oro y la plata, para que salga toda la escoria de sus vidas,
para que puedan ser aprobados en el juicio, cuando sean revisados sus casos. ¿Ya? Y ahora, y dice, para que presenten a Jehová ofrenda en justicia. Es porque ellos, las ofrendas que van a presentar, es la obra que van a hacer por la gracia de Dios, que es llevar al Señor las gavillas de los que van a ser recogidos de la tierra y que van a también ser ingresados en el santuario celestial. ¿Ya? Dice, los que viven en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo, dice ahora, en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. De ahí la importancia que antes de eso hayan confesado todos sus pecados. Porque Cristo hace de mediador para que se nos perdonen nuestros pecados y se nos dé otra nueva oportunidad. Se nos perdonen nuestros pecados, se nos dé una nueva oportunidad. Pero eso no es infinito. Hay un momento en que Cristo ya va a tener que salir de ahí y no va a poder seguir haciendo eso. Entonces, ¿qué va a hacer para poder salir y que no nos perdamos? Nos va a probar a fuego. Nos va a hacer un curso intensivo de santificación, por decirlo de alguna forma, con sufrimiento, con persecución, para que cuando Él salga del santuario, nosotros ya hayamos sido aprobados, ya hayamos sido sellados y ya estemos recibiendo entonces la lluvia tardía, ¿ya? O sea, ya la vamos a estar recibiendo y, como dice la cita de Primeros Escritos, página 67, desde que se comienza a cerrar la puerta de la gracia hasta que se termina de cerrar la puerta de la gracia, pasará solamente, ¿cuánto tiempo dice ahí? Solo unos pocos meses, no dice cuántos. No habla de años ni de días. Dice solo unos pocos meses. Lo que ellos dicen han aprendido durante años y todo, nosotros, los que estén en el final, porque ella pensaba que venía en ese momento, el Señor, tendremos que aprenderlo solo en unos pocos meses. A ver, es que eso lo vimos en las clases pasadas. A lo mejor en la confraternización repasamos la cita de Primero Escrito para que no retrocedamos. Está hablando, sí, del sellamiento, ya que va a ser una obra apresurada, que es esto, que el Señor purificará a los hijos de Leví, a los que van a ser reyes y sacerdotes, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para que cuando queden sin mediador, ellos ya estén sellados. Esa es la idea, ¿ya? Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado. Ahora, si las vestiduras están sin mácula, si no tienen mancha, es porque sus pecados han sido todos borrados. ¿Y qué pasa si cometen otro pecado? Están perdidos. Porque ¿quién les va a borrar las manchas si no hay mediador? ¿Se entiende? Están sellados. No, es que ahí está el punto. Los que están sellados son los que ya fueron probados y que ya fueron probados a fuego y que no van a quedar más, nunca más van a ser removidos, son inamovibles, inconmovibles, dice la cita de Ezequiel capítulo 9, versículo 4 del Espíritu de Profecía, 4 al 6. Ya dice que ellos ya no van a retroceder. Son probados de tal forma que quedan asegurados para vida eterna. Ahora, eso no ocurre simultáneamente a todos en un momento. Empiezan a ser sellados algunos y a medida que van siendo sellados van recibiendo la lluvia tardía. ¿Ya? Y van predicando con poder y entonces siguen entrando más. A la vez, y pasó en la iglesia apostólica, en Pentecostés recibieron el Espíritu Santo, pero a medida que los discípulos iban a predicar a otros lugares, henchidos del Espíritu Santo, esas personas que escuchaban eran a la vez también henchidos del Espíritu Santo, y iban esas también a predicar a otras, y esas otras que escuchaban también eran henchidos del Espíritu Santo, ¿se entiende? Todo ese proceso va a durar tan solo unos pocos meses, para que todos al final se termine de cerrar la puerta de la gracia y sean incluidos todos los sinceros que al final van a tener que hacer una obra muy dura de sacrificio y de entrega a Dios. Dice, tendrán, dice en Primero Escrito, que aprender muchas cosas y desaprender algunas otras. Y eso en solo unos pocos meses, hasta que se termine de cerrar la puerta de la gracia, y el resultado es que van a estar sin mácula y sus caracteres van a quedar purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Ya no van a cometer más pecados. A eso me refería cuando yo decía que la gente tiene que aprender a dejar de pecar, y entre eso me incluyo. Este es el tiempo en que tenemos que aprender a dejar de pecar. No es el asunto que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga, no es así, porque si no estaríamos perdidos, porque no podemos entrar al cielo con pecado, ni podemos entrar con una mancha, no podemos entrar con un carácter que no ha sido totalmente purificado. Entonces,
dice, ya, por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Miren qué importante. Por la gracia de Dios, pero también por sus propios y diligentes esfuerzos. ¿Hay que esforzarse para obtener la salvación? Claro que sí. ¿Y qué hay de eso? Es más fácil salvarse que perderse. Si fuera por eso, hermanos, la mayoría del mundo se salvaría. O la mayoría de la iglesia, por lo menos. Pero no es así. La mayoría se va a perder. Y eso, la puerta ancha, por ahí entran muchos. Ya, el camino angosto es una gran traba para la gran mayoría. Entonces, van a haber diligentes esfuerzos propios. Y va a haber la gracia de Dios que nos va a ir limpiando a medida que nos vamos arrepintiendo. Dice que debemos estar en un estado constante de arrepentimiento y contrición, hasta que Jesús termine de limpiar todo lo que hay que limpiar y hayamos sido sellados. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, son quitados, se fijan, entonces no pueden entrar más pecados. Es como cuando la dueña de casa ya está lavando la loza y dice, ya estoy terminando, voy a hacer lo otro, y llegan con más platos sucios. Oye, ¿pero por qué no la trajiste antes? Yo ya estaba terminando de lavar la loza. Y llega un momento que dice, no, ya no lavo más porque yo ya había terminado, yo me sequé, me saqué el delantal. ¿Se fijan? Es más o menos igual aquí, no puede estar el Señor siempre lavando pecados. Entonces, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado, ¿dónde? Entre el pueblo de Dios en la tierra. ¿Ya? Se sacan los pecados de los que murieron, se empieza el juicio de los vivos, con los que están más consagrados a Dios y que ya han abandonado el pecado, y se va avanzando. Parte por los dirigentes también. Y parte por los dirigentes, porque empieza, ¿no es cierto?, por el santuario, en la casa de Dios, los que están delante de la puerta. Entonces dice, esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis. Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida, ¿ya? Cuando se haya terminado esa obra. Ahora, lo que habíamos visto la vez pasada, aquí decía, Juan mide el templo espiritual, es el templo y con una vara, ¿ya? Era uno de los instrumentos de medida, no tenían wincha después que usamos ahora, pero tenían una vara para medir. Y eso era una obra de evaluación. Después del tiempo de los gentiles, ¿no es cierto?, vendría la medición en el templo celestial. En Apocalipsis 11:1 le fue dada la caña de medir y se le dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Y luego, en el versículo 2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, hay un trabajo que se hace adentro, o sea, que se mide el templo, y hay otro en que dice, eso de afuera no. Eso durante 1260 años, esos casos de los que están ahí, que estuvieron pisoteando el pueblo de Dios, que estuvieron, no, digamos, registrados en el templo celestial, eso los vamos a dejar para después. Pero también Sí. se dejar para después de los creyentes, en los 1260 años. O sea, ambos se dejan para después. A ver, en los 1260 años, los hijos de Dios sufrieron persecución. Una persecución por los que, principalmente por la iglesia, por los dirigentes de la iglesia y por los que seguían a ciegas a la iglesia. Como siempre, hay gente que se arrepiente y sus casos pueden quedar registrados, pero una vez que se arrepienten, ya no dejan de pisotear y de hollar a la ciudad santa. Los que están hollando a la ciudad santa son los que son dejados para después. Y son gentiles que están en el patio. Es gente que, por eso que están en el patio de los gentiles, es gente que no está dentro, pero que no está tampoco afuera en el campamento. Es gente que está en relación con el pueblo de Dios, pero que no es del pueblo de Dios, ¿entienden? Por el edificio que les mostré delante. Están en el patio, están en las dependencias del templo, pero no entran definitivamente de adentro, no entregan su vida. ¿Qué ejemplo podría haber de eso? Los que están aquí en la iglesia, la cizaña y el trigo están revueltos dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces, no están completamente
comprometidos con Dios, pero tampoco quieren estar en el mundo porque tampoco quieren perderse. ¿Ya? Entonces están ahí. Hay una cita que habla de que hay unos que permanecen en los contornos de Sión, dice. Pucha, podría la traer, no la traje. Los atrios. No, dicen los contornos de Sión. No, pero, No, si estamos hablando del atrio. No, si estamos hablando del atrio. Sí, pero la cita habla de los contornos de Sión y donde habla de la actitud de esos que nunca se definen. ¿Ya? Entonces, después del tiempo de los gentiles, porque es la iglesia la que son los que estaban en el patio, son la iglesia persiguiendo a la iglesia. ¿Ya? Acuérdense, los que en Pérgamo, ¿no es cierto?, empezaron a tratar de aliarse, los de afuera, hacer una alianza con los que estaban adentro, y finalmente empezaron a corromper a los de adentro, y también ellos pasaron al patio de los gentiles. Y en el periodo de Tiatira se pusieron más agresivos y empezaron a perseguir a los que no querían salir de adentro para estar en el patio, los que seguían con su fanatismo cerrado, entre comillas, ¿no es cierto? Y entonces ahí fue la gran persecución durante 1260 años, donde la iglesia hizo lo que quiso. Entonces, después del tiempo de los gentiles, porque dice, hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. ¿Y cuándo se cumplieron los tiempos de los gentiles? En 1798, porque ahí terminan los 1260 días. ¿Ya? Entonces, después de 1798, cuando se inicia el tiempo del fin, se comienza la medición del templo adentro. Comienza el juicio investigador. ¿Sí? Y empieza con el juicio de los muertos, de los que murieron y estaban registrados como siendo parte del pueblo de Cristo. Desde Adán en adelante, exacto. Ahora, miren esta cita. ¿Quiénes van a ser probados y medidos? Dice acá, al observar este cuadro, vemos lo que llegan a ser, se me quedaron muy, ya, a ser los seres humanos cuando se aventuran a separarse de Dios. Un paso falso prepara el camino para otro, y cada nuevo paso resulta más fácil que el anterior. Y así es cuando nosotros cedemos. Y los hijos, por ejemplo, con los padres se ve muy bien. Papá le dijo una vez que sí, la otra vez el niño insiste más. Si la otra vez le pidió 2 veces, ahora le va a pedir 5, 6 veces, porque ya sabe que si con la segunda a lo mejor ahora se necesita un poquito más, pero se insiste más. Entonces, el pecado es así, es invasivo, no se sacia nunca. Un paso falso prepara el camino para otro, y cada nuevo paso resulta más fácil que el anterior. De este modo las almas se hallan siguiendo tras un dirigente que no es Cristo, porque cuando Adán y Eva cayeron, acuérdense que Cristo les fue a explicar a ellos, ahora por medio de un ángel les explicó, lo que iba a hacer, ¿no es cierto?, su vida de ahí en adelante, y ellos le dicen, no, Señor, perdónanos, pero no lo vamos a volver a hacer, porque ahora nosotros ya sabemos de qué se trata y no vamos a caer de nuevo. Yo le dice, ustedes no saben lo que les pasó. Ustedes ahora son mucho más débiles que antes. Si antes se dieron siendo impecables, ahora que tienen pecado, les va a ser mucho más fácil resistir el pecado. ¿Se fijan? Un paso da la facilidad de dar otro paso. Por eso, ojalá nunca probar un pecado nuevo. La gente dice, pero ¿va a probar? Eso es la infatuación más grande que se pueda cometer. Después no hay cómo salir. Las personas que hacen dietas saben, pues, basta que coman algo prohibido un poquito nomás para que ya se les desate el apetito y no paran nunca. Lo mejor, abstinencia total. ¿Sí? Ahora, todos los que ocupan alguna posición en nuestras instituciones serán probados. ¿Ya? Es hora de que el juicio comience por la casa de Dios, y como tiene que empezar por la casa de Dios, Dios hace un trabajo de purificar a los hijos de Leví. ¿Sí? Entonces, todos los que ocupan alguna posición en nuestras instituciones serán probados. Si toman a Cristo como modelo, Él les concederá sabiduría, conocimiento y discernimiento. Crecerán en gracia y capacidad en la senda de Cristo. Sus caracteres serán modelados a semejanza del suyo. Si fracasan en observar los métodos del Señor, otro espíritu controlará su mente y su criterio. Miren qué importante. Está hablando de los dirigentes y por lo tanto está hablando de métodos. ¿Para qué necesitan métodos los dirigentes? Para llevar adelante la misión. Al final de la cita viene. Los métodos son para llevar adelante la misión. ¿Sí?
Entonces, está hablando de los dirigentes. Y miren, hablando de los dirigentes que van a ser probados, decía, todos los que ocupan alguna posición en nuestras instituciones serán probados. Decía, si toman a Cristo como modelo, tenían que tomar a Cristo como modelo para poder trabajar, para llevar adelante la misión. Él, si hacen eso, les concederá sabiduría, conocimiento y discernimiento. Crecerán en gracia y capacidad en la senda de Cristo. Sus caracteres serán modelados a semejanza del suyo. Si fracasan en observar los métodos del Señor, otro espíritu controlará su mente y su criterio. Entonces, si nosotros no nos estamos asemejando a Cristo, dejaremos de usar sus métodos. ¿Sí? Entonces quiere decir que vamos a implementar los planes con métodos humanos, no con métodos espirituales. No son venidos de Cristo, son venidos del ser humano mismo. Y entonces van a pasar a estar al control de otro espíritu, que no es el espíritu de Cristo. Qué peligroso. Estar bajo el control de los demonios. Los dirigentes, está hablando de los dirigentes, harán planes sin tomar en cuenta al Señor. Yo me pregunto cuántas veces se ha orado antes de implementar un plan en la iglesia. Antes de implementarlo, simplemente dicen, tiene un tal plan que nos llegó y hay que implementarlo. ¿Quién lo manda? No, de allá arriba lo mandan. Bueno, los de arriba ya tienen que haber orado. Y los demás arriba dicen, no, los demás arriba tienen que haber orado. Pero el Señor nos va a tomar a todos en forma personal, nos va a pedir cuentas. Así que no podemos guiarnos por lo que dijeron para allá y para allá y para más arriba. Y disculpa, Sí, cuando dice otro espíritu, sí, no, controlará su mente y su controlará. criterio. En este caso no necesariamente es estudiar la oración, porque eso dijo, este género no sale sino con la oración y ayuda. Ya, gracias. Hermano, la acotación que está haciendo, porque no se escucha de acá, es que el Señor dijo que este espíritu no sale sino con oración y ayuno, así cuando está hablando de otro espíritu, está hablando de gente que para poder sacar eso, tiene que también ayunar, orar y ayunar. Muy buena recomendación del Señor. Ahora aquí dice, otro espíritu controlará su mente y su criterio, harán planes sin tomar en cuenta al Señor, seguirán su propio curso de acción y abandonarán las posiciones que han ocupado. La luz les ha sido dada. Si se apartan de ella, que nadie les ofrezca un soborno para inducirlos a permanecer. ¿Saben ustedes lo que es eso? En una parte la hermana White ejemplifica muy bien eso. Habla de un hermano que se había bautizado hacía poco y estaba teniendo problemas con el sábado y no tenía trabajo. Entonces, a algunos se les ocurrió, como tenían una vacante en la casa editora, ofrecerle trabajo en la casa editora. Y la hermana White le dijo, no hagan eso, no debemos hacer nada que parezca un soborno. Él debe ser probado. Dejen que aprenda directamente de parte del Señor. Nosotros con métodos humanos hacemos todo lo contrario. Todo lo contrario. Para atraer gente de afuera, les ofrecemos regalos. ¿O no son eso la fuerza de Navidad? A la gente del mundo. Estoy hablando de nuestros hermanos que necesitan. Les ofrecemos incentivos. Y si alguno quiere dejar un cargo, le dicen, no, pero yo te voy a poner tal facilidad, te voy a ayudar con esto y todo. Dice acá que nadie, la luz les ha sido dada. Si se apartan de ella, que nadie les ofrezca un soborno para inducirlos a permanecer. No, pero es que mira, si tú sigues ahora, y podrías ocupar un mejor cargo todavía, pero no, eso no se hace. Se transformarán en un estorbo, en caso que les ofrezcan cargo y puesto. En la Iglesia Católica es muy frecuente. Hay una persona que se descubre que es pedófilo y en vez de sacarlo, lo mandan a otro distrito en otro lugar, donde no lo conozcan. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué va a hacer ese hombre en ese otro lugar? ¿Va a hacer progresar la obra? No, porque si no se ha convertido va a seguir haciendo lo mismo. Más disimulado tal vez, pero va a seguir haciendo lo mismo. Y dentro de nuestra obra, aunque no sea pedofilia, puede ser otra cosa, es lo mismo, dice, se transformarán en un estorbo y una trampa. Son gente no confiable. Pero que son tan inteligentes y son tan trabajadores. No importa. No importan las capacidades humanas. Lo que importa es tener el Espíritu Santo. Ser obediente a la palabra de Dios. Llegará el tiempo cuando todo lo que puede, me faltó la L, todo lo que puede ser zarandeado será
zarandeados. De modo que permanezcan solo las cosas que son inamovibles. ¿Te fijas en el mismo principio que estábamos explicando antes? Para el sellamiento, las personas deben ser zarandeadas al punto de ser inamovibles, cuando ya nada más los pueda mover. Cada caso está llegando delante de Dios para ser revisado. Él está ocupado en medir el templo y los adoradores que en él se encuentran. Fíjate cómo está citando Apocalipsis 11. Y cuando está citando el templo y los adoradores, estaba hablando de los dirigentes de nuestra iglesia. Tenía que ser medido el templo y los que adoran en él. ¿Ya? Ahora, a ver. Dice acá, el mundo está en coparticipación. Esta cita lamentablemente no la pude traducir tan bien como quisiera, así que si alguno, porque la tengo en inglés, si alguno tiene interés, la puedo dar para que la traduzca lo mejor posible, porque no está en español. El mundo está en coparticipación con las iglesias cristianas profesas para anular la ley de Jehová. Qué terrible ese conciliador. Que el mundo se ponga de amigo con las iglesias y las iglesias trancen para anular la ley de Jehová. Darle el gusto al mundo para tener más personas en sus iglesias. La ley de Dios queda a un lado, es pisoteada. ¿Vieron acaso que salió esta noticia el otro día? Pero esto hace rato que está caída la iglesia católica, pero acá estamos hablando de las otras iglesias. Pero ¿vieron que el Papa ahora le va a dar la bendición a los homosexuales? Claro, o sea, sí, porque ya empezó. O sea, está dando la autorización para que todos los sacerdotes lo hagan. ¿Ya? Él está dando la pauta, el comienzo. Entonces, ¿para qué se hace eso? ¿Para quedar bien con quién? Con el mundo. Con el mundo. El mundo está en coparticipación con las iglesias cristianas profesas para anular la ley de Jehová. Son profesas, o sea, ellas profesan que están en el santo, en el santísimo. Pero sus nombres tienen que ser borrados de allí. Y si es que entraron alguna vez allí, pero lo más probable es que si ellos profesan ser cristianos, porque algún día entraron allí. Y lo hacen para anular la ley de Jehová. Todo lo que resulte incómodo y que haga que la gente salga para afuera hay que sacarlo. Las iglesias tienen que ser amigables. Las iglesias tienen que ser, ¿cómo es el término que se está usando ahora? O te renuevas o estás destinada a morir. Esa es más o menos la frasecita. O te renuevas o mueres. ¿Ya? ¿Y renovarse qué significa? Ponerse a tono con el mundo. Porque dicen, ya no es el mismo mundo de ayer. Y tampoco yo diría que son las mismas iglesias de ayer, lamentablemente. Dice, la ley de Dios queda a un lado, es pisoteada. ¿Quiénes pisoteaban la ley de Dios? Los gentiles, los que decían ser judíos, pero no lo son, están en el patio. Y de todo el pueblo leal de Dios, la oración ascenderá al cielo. Esta oración. Es tiempo, oh Señor, de que actúes. ¿Por qué? Porque han invalidado tu ley. Salmo 119, 126. Cuando la ley de Dios sea completamente anulada por la cristiandad en general, el pueblo de Dios va a rogar, Señor, por favor, actúa, porque han invalidado tu ley. Y el último mandamiento y el más notorio de ser invalidado va a ser el sábado. La observancia del sábado va a ser cambiada por la observancia del domingo. Satanás está haciendo su último y más poderoso esfuerzo por dominar. Su último conflicto es contra los principios de la ley de Dios. Los principios, ¿ya? No la ley de Dios misma en sí, si le interesan los principios. Entonces busca formas de que uno viole la ley de Dios, aunque uno no se dé cuenta que la está violando, ¿ya? Por ejemplo, la observancia del sábado. Nosotros podemos estar violando el sábado aún viniendo a la iglesia. ¿Sí o no? Claro. Porque la ley de Dios llega hasta lo profundo, hasta la mente y el corazón. Si nuestra mente y nuestro corazón no están guardando el sábado, podemos estar físicamente en la iglesia, pero no estamos guardando el sábado, entonces no somos del pueblo de Dios. ¿Se fijan? Entonces, dice que los principios de la ley de Dios son los que va a atacar Satanás. Eso significa poner trampas para el pueblo de Dios en particular, ojalá para que ellos crean que están guardando la ley de Dios cuando en realidad la están pisoteando. De ahí la importancia de saber guardar bien el sábado. De ahí que nos juzguen a veces de exagerados cuando nosotros decimos, el sábado no es para eso. El sábado no es para hacer operativo de salud. El sábado no es para hacer capacitaciones. El sábado no es para
negocios administrativos, es para negocios espirituales. ¿Ya? Ese es el punto. Entonces, el conflicto es con los principios de la ley, no con la ley misma. O sea, sí, Satanás no tiene problema que nosotros digamos, sí, yo creo en el sábado, yo guardo el sábado. Perfecto. No se hagan problema, guarden el sábado nomás. Pero yo les voy a decir cómo. Y Satanás nos dice cómo guardar el sábado. Y nosotros le hacemos caso. Y salimos el sábado a hacer operativos y cosas que no nos mantienen unidos al Señor y que son una transgresión del mandamiento. ¿Se fijan? Porque son los principios los que están siendo transgredidos. Personas que arriesgan el teléfono y están trabajando. Sí, ahora vamos con el siguiente. Dice, abunda una infidelidad desafiante. El freno del Espíritu de Dios le fue quitado al pueblo que había despreciado el don de su gracia. ¿Se acuerdan qué pueblo fue? Lo vimos, Francia, ¿no? Se permitió al mal que llegase a su madurez y todo el mundo pudo palpar las consecuencias de este rechazamiento voluntario de la luz. Esta, si no me equivoco, ya la habíamos visto. La guerra que se hizo en Francia contra la Biblia durante tantos siglos llegó a su mayor grado en los días de la Revolución. Esa terrible insurrección del pueblo no fue sino el resultado natural de la supresión que Roma había hecho de las Sagradas Escrituras. Fue la ilustración más elocuente que jamás presenciara el mundo de las maquinaciones de la política papal y una ilustración de los resultados hacia los cuales tendían durante más de 1000 años las enseñanzas de la Iglesia de Roma. Miren, aquí vamos a pasar rápidamente por la quinta trompeta. Decía aquí, la desdichada Francia, el título es mío, ¿no? Porque la cita empieza con las comillas. La desdichada Francia recogió con sangre lo que había sembrado. Terribles fueron las consecuencias de su sumisión al poder avasallador de Roma. En el mismo sitio en que murieron quemados los primeros mártires del protestantismo en el siglo XVI, fueron precisamente decapitadas las primeras víctimas en el siglo XVIII. ¿Ya? Entonces, Francia, por una parte, al comienzo, dice que durante siglos se opuso a la ley de Dios, pero al final fue su oposición tan violenta, tan decidida, que ellos que habían sido los que habían puesto a la iglesia en el poder, finalmente odiaron la iglesia y ya quisieron terminar con ella, y ahí está la muerte de los 2 testigos que vimos, ¿no? Y allí decapitaron las primeras víctimas en el siglo XVIII. Al rechazar el Evangelio, dice, una vez desechadas las restricciones de la ley de Dios, se echó de ver que las leyes humanas no tenían fuerza alguna para contener las pasiones y la nación fue arrastrada a la rebeldía y a la anarquía. Miren, las leyes humanas, cuando no está el Espíritu de Dios, son igual que como está pasando ahora. ¿Tienen miedo los delincuentes de cometer delincuencia? No, porque no tienen a Dios en su corazón. Entonces pueden buscar, hasta les llama la atención, les gusta porque les cultiva la adrenalina, ¿no es cierto?, de buscar modos de engañar a las fuerzas de orden, ¿no es cierto?, y poder cometer sus atracos y sus delincuencias y sus cosas. Para ellos es una aventura, porque el Espíritu de Dios no está en ellos. ¿Se fijan? La única forma en que puede ser erradicado ese deseo de hacer el mal es que Dios more en los corazones. Y para eso Dios tiene que instalar su ley ahí, para que nosotros ya no seamos un peligro para la sociedad, como dicen algunos. ¿Ya? Por eso dice que en los días de Jesús había extorsión terrible, había muchos abusos, había esclavitud, había poligamia, había mucho alcoholismo, incluso había alcoholismo también de repente dentro de la iglesia. Por eso que viene la advertencia para la formación de diáconos y de ancianos, de los obispos. Pero el Señor dice, sabía que la solución del problema no estaba meramente en reglas humanas que se dieran. La solución estaba dentro del corazón. Por lo tanto, sus reformas tenían que ver con lo espiritual. Él vino a realizar una reforma del corazón. Y él apuntó, su obra no se distrajo en tratar de hacer un plan en conjunto con las autoridades civiles para combatir la delincuencia o lo demás. Él se abocó a hablarle a la gente de Dios y que la gente decidiera, con Dios en su corazón, hacer lo correcto. ¿Ya? Entonces, dice acá, inició dice, y la nación, porque las leyes civiles no tenían fuerza alguna para contener las pasiones, y la nación fue arrastrada a la rebeldía y a la anarquía, la guerra.
contra la Biblia inició una era conocida en la historia como el reinado del terror. Reinado del terror, la época sin Biblia. La paz y la dicha fueron desterradas de todos los hogares y de todos los corazones. Nadie tenía la vida segura. El que triunfaba hoy era considerado al día siguiente como sospechoso y le condenaban a muerte. La violencia y la lujuria dominaban sin disputa. Es más o menos a lo que estamos llegando hoy. ¿Sí? Porque la historia se va a repetir nuevamente. Y también Jerusalén va a ser hollada por los gentiles. Ahora miren, casi no hubo generación de franceses que no fuera testigo de la fuga de los discípulos del Evangelio, que huían para escapar de la furia insensata de sus perseguidores. Nosotros también vamos a tener que huir. ¿Sí? También vamos a tener que huir. Y cuando ellos huían, ¿qué pasaba? Tenían que huir llevándose consigo la inteligencia, las artes, la industria y el carácter ordenado que por lo general los distinguían y contribuían luego a enriquecer a los países donde encontraban refugio. Esa es la bendición que trae el mundo cristiano, los valores. Echó de su suelo a todos los que enseñaban la virtud, a los campeones del orden y a los honrados defensores del trono. Dijo a los que hubieran podido dar a su país renombre y gloria: escoger entre la hoguera o el destierro. ¿Ya? Al fin, la ruina del Estado fue completa. O sea, la gente, claro, no quiero morirme, me voy, me destierro a mí mismo, y huían. Ya no quedaba en el país conciencia que proscribir, religión que arrastrar a la hoguera, ni patriotismo que desterrar. Acabaron ya con todo. Todo lo cual dio por resultado la revolución con sus horrores. Eso está en Conflicto de los Siglos, la versión antigua del año 54, página 321 al 322. Cuando Francia desechó a Dios y descartó la Biblia públicamente, hubo impíos y espíritus de las tinieblas que se llenaron de júbilo por haber logrado al fin el objeto que por tanto tiempo se habían propuesto: un reino libre de las restricciones de la ley de Dios. Ahí dice la gente: ahora sí que vamos a ser libres. Son libres para hacer lo que se les da la gana, pero no son libres de las malas ganas de sus prójimos, que pueden ser mucho más terribles que ellos. Ahora están de acuerdo con el amor libre, están de acuerdo con la droga, con todo lo demás. Uy, somos libres, pero no están libres de la delincuencia, porque a la vez los delincuentes también quieren ser libres y hacer lo que se les da la gana. No están libres de los asaltos, no están libres de las catástrofes naturales, ni de nada de eso. ¿Se fijan? Entonces es cambiar un tipo de libertad por otra y cambiar un tipo de esclavitud por otra. Es simplemente eso. Entonces dice que desecharon la Biblia públicamente Francia, y hubo impíos y espíritus de las tinieblas que se llenaron de júbilo por haber logrado al fin el objeto que por tanto tiempo se habían propuesto. ¿Qué quería tanto Satanás como los impíos? Un reino libre de las restricciones de la ley de Dios. Empero, la transgresión de una ley justa y recta debía traer inevitablemente como consecuencia, ¿qué cosa? La miseria y el desastre. Siglos de apostasía y de crimen iban acumulando la ira para el día de la retribución. Esto todo se va a repetir. Por eso que es tan importante. Miren, yo les voy a contar un pequeño testimonio. Algo les había dicho a algunos. Cuando fui a dar una conferencia de Concepción una vez, estaba hablando sobre Apocalipsis 11. Y de repente me entró la duda y dije yo: ¿pero será esto lo que tengo que predicar? Porque tenía como varios temas y de repente si cambio ahora. Entonces me fui a dormir orándole al Señor y pidiéndole que me dijera si estaba bien lo que estaba predicando, si debía dar un giro por otras cosas que estaban viniendo a mi mente. Bien, pasó eso en la mañana. Cuando estaba despertando, empecé a sentir en mi mente una melodía que hacía años de que era niña, no escuchaba, pero no me acordaba la letra, pero me sonaba un poco algunos compases, tanto de esas cosas que era tan lindo que me dan ganas de no despertar para seguir y terminarla de escuchar, pues si quería saber cómo era. ¿Estaba en eso? Bueno, pasó, me levanté, fui a revisar rápidamente las redes sociales antes de comenzar a preparar mis temas y me encuentro con algo que nunca había visto. El mensaje: el cuarto ángel, decía una página, hay varias páginas de eso. Y dije: pero voy a echar una mirada por si acaso rápido, que me había llegado ahí. Y decía ahí unas citas que es importante
estudiar Apocalipsis 11, justo lo que estábamos viendo el día anterior, justo. Oh, dije yo, ¿y cómo es esto? Y entonces digo, ya, y sigo leyendo, y yo había estado buscando cuando se llama en Francia, se proclamaron los 10, digamos, leyes, en contra de los 10 mandamientos, hicieron 10 mandamientos alternativos, pero eran de derechos humanos, no de los derechos de Dios. Y entonces yo quería poner el cuadrito y no lo encontraba en ninguna parte, y lo veo ahí, y estaba en color, y lo había buscado por todas partes, y estaba ahí, y sigo mirando, y dice, el Papa visitó, estuvo en Brasil, y estuvo alentando a la juventud a que se plegaran a los movimientos sociales, porque esos son de beneficio, qué sé yo. También había mencionado eso, y yo dije, uy, señor, pero ¿cómo me puedes decir de forma tan perfecta que es eso lo que debo predicar? Entonces seguí preparando el tema. Llego a la noche, a la reunión, y cuando terminé el tema, que estuvo muy bueno de todas maneras, digo yo, voy a poner el himno lema que tenía, que cantábamos todas las noches, y les digo al chico, aquí está el pendrive para el himno lema. Me dicen, Ana, lo siento, pero ¿sabes? La persona tuvo que llegar, cambiamos computador y no vamos a poder porque ahí no tenemos no sé qué cosa, así que vamos a tener que cantar un himno. Así que no vamos a poder hoy día cantar el himno lema. Bueno, yo le digo, pero ¿qué himno? Tenemos uno, ya buscamos, así que vamos a poner un himno. Ya, muy bien. Y nos ponemos a cantar el himno. Entonces, y lo encontré tan lindo, era el himno 434, ese, cuando el cielo y sus estrellas hablan del amor de Dios y los hombres a la brisa. Y yo lo canté, y lo cantaba, todo muy, muy, qué lindo. Y decía, este sería tan lindo ponerle, como yo le pondría una orquesta más grande, qué lindo. Oye, le dije, qué lindo el himno que eligieron, ¿cuál es ese? El 434, hermana, para que nunca se olvide, me dice. Así, me apuntó con la mano. Llegué a mi casa y estaba mi hermana, me sirvió ahí para que tomáramos once, bueno, tarde, ¿no? Y empezamos a comer y yo empiezo, cuando el cielo y sus... ¡Oh! Pero si esa es la melodía con que el Señor me despertó en la mañana. La misma melodía, que yo no sabía qué canto era. Y es el mismo que escogieron en la noche para poner. De esa manera el Señor me mostró lo importante que era estudiar Apocalipsis 11. Y fíjense por lo importante que es, miren el parecido que tiene con lo que está pasando hoy. Es como una demostración en miniatura de lo que está ocurriendo y cómo va a terminar. Y dice acá, empero la transgresión de una ley justa y recta debía traer inevitablemente como consecuencia la miseria y el desastre. Y para allá vamos. Siglos de apostasía y de crimen iban acumulando la ira para el día de la retribución. Y cuando llegaron al colmo de la iniquidad, comprendieron los menospreciadores de Dios cuán terrible es agotar la paciencia divina. ¿Va a pasar eso también? Va a pasar. Fue retirado en gran medida el poder restrictivo del Espíritu de Dios, que hubiera sido el único capaz de tener en jaque al poder cruel de Satanás. ¿Va a ser retirado el Espíritu de Dios? También, pero en forma más definitiva. Definitiva, digamos. Y este era el único capaz de detener en jaque al poder cruel de Satanás, y se le permitió al que se deleite en los sufrimientos de la humanidad que hiciese su voluntad. Los que habían preferido servir a la rebelión cosecharon los frutos de ella hasta que la tierra se llenó de crímenes tan horribles que la pluma se resiste a describirlos. Como dijo el Señor, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Lo mismo que ellos creen va a ser lo que van a recibir de retribución. De las provincias asoladas y de las ciudades arruinadas, levantábase un clamor terrible de desesperación, de angustia indescriptible. Francia se estremecía como sacudida por un ¿qué? Terremoto. ¿Dónde está eso en la Biblia? Apocalipsis 11. Miren, cuando son destruidos los testigos, los dos testigos, a los 3 días y medio, 3 años y medio después, ellos resucitan. Pero lo que decía acá era, cuando son destruidos, el versículo 10, 11:10 decía, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Ya? O sea, y eso ocurrió cuando destruyeron la Biblia y la creencia en Dios y todo lo demás. Pero después de 3 días y medio, ¿no es cierto?, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Las Biblias tienen que estar en el tapete y se empiezan a publicar Biblias por todo el mundo. ¿Y qué dice el versículo 13? En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó
y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron, pero en verdad debería decirse atemorizaron, la palabra correcta, y dieron gloria al Dios del cielo. Estos que sintieron temor de Dios y dieron gloria al Dios del cielo, ¿son malos o son buenos? No, son buenos. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Estos se atemorizaron, porque la palabra dije está mal traducida, aterrorizaron. Sintieron temor, se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Ya? El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. ¿Ya? Entonces, estos que suben al cielo y ocurre este gran terremoto, es esto que está aquí. Francia se estremecía como sacudida por un terremoto, y eso despertó la atención también de la gente, y se cumplieron esas señales en el sol, la luna y las estrellas, que se volvió roja como sangre, 1780 y después 1833, y dice acá, la religión, la ley, la sociedad, el orden, la familia, el Estado y la Iglesia, todo lo abatía la mano impía que se levantara contra la ley de Dios. Ahí estaban los frutos de lo que ellos tanto querían. Bien dijo el sabio, por su misma maldad caerá el hombre malo. Por cuanto aborrecieron la ciencia y no escogieron el temor de Jehová, por tanto comerán del fruto de su mismo camino y se hartarán de sus propios consejos. Y así le pasó a Francia, se estremecía como movida por un terremoto, y la gente temió a Dios y le dio gloria. Y se dio cuenta de la importancia de la Biblia y de la ley de Dios. Y ahí Miller comenzó con la predicación, ¿no es cierto?, la hora de su juicio ha venido, etc. En 1793 había promulgado la Asamblea Francesa los decretos que abolían la religión cristiana y desechaban la Biblia. 3 años y medio después, este mismo cuerpo legislativo adoptó una resolución que rescindía esos decretos y concedía tolerancia a las Sagradas Escrituras. Es decir, días y medio después, ¿qué decía Apocalipsis 11? Acá, el versículo, a ver, lo habíamos leído recién, ¿dónde está? 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, 3 días y medio después, 3 años y medio después. ¿Sobre el conflicto? Sí, es del conflicto. 3 años y medio después, este mismo cuerpo legislativo adoptó una resolución que rescindía esos decretos en contra de la Biblia y concedía tolerancia a las Sagradas Escrituras. El mundo contemplaba estupefacto los terribles resultados que se había obtenido al despreciar los oráculos sagrados. Y los hombres reconocían que la fe en Dios y en su palabra son la base de la virtud y de la moralidad. Así que hoy, cuando el mundo quiere hablarnos de una nueva moralidad, no saben lo que están diciendo. Es la base de la anarquía y de la destrucción. Dice el Señor, ¿a quién injuriaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por tanto, aquí les enseñaré de esta vez, enseñarles de mi mano, enseñarles mi mano y mi fortaleza, y sabrán que mi nombre es Jehová. Y eso es lo que Dios hizo y lo que Dios hará. Y esta última vez va a ser para liberar a su pueblo. Porque aquí van a estar matando al pueblo de Dios. Y van a estar diciendo las atrocidades más grandes en contra de Dios y en contra de la moralidad que Dios ha establecido, en contra de los mandamientos de Dios. Y van a estar matando sencillamente a la gente por guardar el sello de la ley de Dios, que es el 4.º mandamiento, que es el que dice que Dios es el creador y que por eso tiene derecho a exigir obediencia. Por eso que es importante para Satanás destruir ese mandamiento, porque él quiere recibir obediencia y no que la reciba Dios. Para él es algo simbólico que se observa el domingo y no el sábado. ¿Se fijan? Y bueno, esa cita del conflicto de los siglos, ahí está la fuente, página 329 al 330. Y entonces se estremece Francia, y ese es el segundo ay, pero viene un tercer ay, que es el que va a replicar lo que acabamos de leer. ¿Y cuál es el tercer ay? El segundo ay pasó. El tercer ay es el último, es la séptima trompeta. Entonces, si el tercer ay es la séptima trompeta, ¿qué hay entre la Revolución Francesa y la séptima trompeta? El sexto sello. Porque estábamos en la quinta trompeta, el quinto sello.
La séptima trompeta es lo último, cuando ya se cerró la gracia. Entonces quiere decir que lo que hay entre esos dos lugares es el sexto sello, que es el periodo de tiempo que estamos viviendo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el versículo 15 lo dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos en que pasó la Revolución Francesa, comenzó el tiempo de fin en 1798 y nos vamos a extender hasta el cierre de la gracia. Y ahí es la séptima trompeta. ¿Ya? Y la sexta trompeta está en Apocalipsis 9, 3 al 21, es el secamiento del Éufrates, la preparación, digamos, para que venga el rey del Oriente, que es cuando la gente se va a volver en contra de la bestia y su imagen, para destruirlos ellos mismos. ¿Ya? Y es lo mismo que pasó allá en Francia, porque la gente al final, ¿no es cierto?, se vuelven en contra de los que le causaron daño. Y acá igual, y van a buscar asilo en el pueblo de Dios, pidiendo que oren y que intercedan por ellos cuando caigan las plagas. Pero no va a ser posible, porque el tiempo de gracia ya se habrá cerrado. Entonces se van a volver y van a querer, dice, despedazar a sus dirigentes. Y ahí Dios va a aparecer y se va a acabar todo esto, ¿ya? Ya, vamos a leer esta última parte para poder cerrar con un poquito más de comprensión. Dice acá: cuando la oposición obstinada a la ley de Dios sea casi universal, cuando su pueblo sea oprimido con aflicciones por sus prójimos, Dios se interpondrá. Entonces se oirá la voz de las tumbas de los mártires representados por las almas que Juan vio muertas por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo que sostuvieron. ¿Se acuerdan que tenía que completarse el número de los mártires? Aquí se completa. Entonces ascenderá la oración de cada verdadero hijo de Dios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Lo mismo de adelante, pero aparece ahora en un contexto un poquito más completo. Y dice: serán contestadas las fervientes oraciones de sus hijos, pues a Dios le agrada que los suyos lo busquen de todo corazón y dependan de Él como su libertador. Será buscado para que haga estas cosas para los suyos, y Él se levantará como su protector y vengador. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Acaso Dios no hará justicia? Claro que hará. Entonces ahí será cuando Dios se interpondrá. Vamos a tener que dejar hasta ahí por ahora. Con eso vamos a quedar. Vamos a pedir por favor a la persona encargada que pueda tener por nosotros la última oración. Nos vamos a poner de rodillas para orar. Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos las gracias por la luz que nos das y junto con ella pedimos una comprensión espiritual con tu Santo Espíritu y que podamos tener una mirada de fe para prepararnos, Señor, para estas cosas con los métodos tuyos y, Señor, y que podamos, Señor, avanzar y que podamos entrar al juicio y ser limpiados de pecado. Y no, Padre, que estemos ahí en el patio y que seamos desechados, Señor, habiendo tenido la posibilidad, Señor, de formar parte de tu pueblo. Padre, ayúdanos a profundizar en Apocalipsis y a ponerlo en práctica, que tu Santo Espíritu nos inste a ello, Señor, y a ajustarnos a tu voluntad. Sabemos que queda poco tiempo y pedimos que, Señor, podamos ser removidos por tu palabra. Bendice, Señor, a cada persona aquí conectada y también ayúdanos a reflexionar, Señor, en las cosas que podemos mejorar para el próximo año. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén, Señor.